Qué alegría podernos encontrar otra vez en Creciendo en la Palabra. En esta ocasión, estudiando la lección número 7, la adoración en la educación. Esta ocasión vamos a abordar esta lección desde 3 puntos. El punto número 1, la esencia de la adoración. El punto número 2, instruyendo en la adoración. Y el último punto, el peligro de la idolatría. Quédate con nosotros, vamos a hacer una oración para iniciar. Bondadoso Señor, gracias te damos por la oportunidad de poder ser instruidos por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en este comentario, en este estudio, y que tu iglesia pueda ser edificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar el estudio del punto número 1, no sin antes dar la bienvenida a los pastores que nos acompañan en esa mesa de estudio. El pastor Alejandro Medina Villarreal, pastor, muy bienvenido. Muchas gracias. Y también el pastor Abraham Ramírez Méndez. Pastor, muy bienvenido, pastor. Gracias. Así que vamos a iniciar con el punto número 1, con la esencia de la adoración. Queridos pastores, la lección deja algo claro, el estudio de esta semana, y es que todos adoramos algo. Y aquellos que amamos más, donde centramos nuestra atención, la razón por la que vivimos, es eso que adoramos. Ya que esto es algo muy importante en la vida del creyente, del ser humano, todo ser humano adora algo, pastor. ¿Cómo debe ser nuestro abordaje, nuestro acercamiento a este tema tan importante en la Biblia? Los seres humanos fuimos hechos con una naturaleza proclive a la adoración. Todos, creamos o no creamos en Dios, llevamos la semilla de la adoración en el corazón humano. Es parte de nosotros, independientemente que seamos religiosos o no. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a la adoración. Por eso la lección dice que es necesario que en la educación cristiana se incluya el tema de la adoración. Y, por ejemplo, la adoración no es exclusiva de una iglesia. No es, nosotros podemos decir, bueno, es que en la iglesia vamos a adorar. Sí, pero no toda la gente a lo largo de la historia ha sido cristiana y han canalizado la adoración a través de sus deidades. La religión es una de las tendencias humanas más antiguas, más añejas. Pero hoy, que mucha gente no cree en Dios, o dice no creer, o no tener compromiso en una iglesia, ¿cómo canalizamos la adoración? Hoy la adoración ha salido de las iglesias y anda en la calle. Anda en la calle y nosotros podemos ver expresiones de la adoración por el dinero. Por ejemplo, gente que hace lo que sea necesario, sin importar su dignidad, sin importar sus valores, porque le tiene un culto al dinero como si fuera lo más importante. El sexo, como también es motivo de culto, motivo de canalización de elementos religiosos. Y aquí en la lección se menciona el tema del espectáculo, el tema del rock, por mencionar un asunto. Por ejemplo, el rock tiene mucha fuerza porque es un elemento espiritual. Es decir, canaliza la espiritualidad de la gente. Los estadios de fútbol, cuando uno va a un estadio de fútbol o un espectáculo deportivo, ahí ve uno la fe, ve uno la pasión, ve uno el fervor, la fidelidad. Todos esos son elementos religiosos. ¿Y qué no decir de los políticos hoy día? ¿No? Sobre todo en la época que nos ha tocado vivir, tenemos los políticos presentándose como líderes espirituales, pidiendo a la gente que les tenga fe como una especie de mesías que van a salvar al mundo, a la sociedad, de las desgracias del pueblo, y entonces les van a devolver esa esperanza. El uso de palabras como esperanza, como vamos a volver a ser lo que un día fuimos, son elementos religiosos, son elementos espirituales, porque apelan más al sentimiento religioso de la gente que a la racionalidad
que a proyectos serios, profesionales, que pudieran ofrecer a su gente. De manera que nosotros hoy, que vivimos en una época secularizada, seguimos viendo expresiones de la religión en la vida de la gente. Muchas gracias, pastor. Así que hay algunos, pastor Abraham, hay algunos extremos que tienen que evitarse cuando nosotros estamos adorando o cuando estamos hablando acerca de la esencia de la adoración, pastor. Sí, pastor, ya se ha dicho que ese anhelo de adorar, pues es innato, es inherente en el ser humano, ¿no? Dios puso ahí en nosotros el anhelo de adorar. Y a lo largo de la historia, pues, aunque han cambiado los objetivos de adoración, siempre ha habido la verdadera y la falsa adoración. Y esto es importante en la vida espiritual del ser humano, la adoración. Por lo tanto, la verdadera adoración debe enseñarnos a quién adorar y cómo adorarlo, ¿no? Y como ha dicho el pastor, la adoración se ha ido por muchos lados, ¿sí? Y creo que la falsa adoración tiene muchas bases ahora. Por ejemplo, el egoísmo. Porque podemos adorarnos a nosotros mismos, satisfaciendo deseos, inclinaciones, gustos, anhelos, ¿verdad? Entonces nos adoramos a nosotros mismos. O tal vez la ignorancia, ¿verdad? Alguien viene y le dice, tienes que adorar esto, y no busca más, lo adora por ignorancia, ¿sí? O la conveniencia para vivir o para, recuerdo por ejemplo el caso que ponen aquí de Daniel y sus compañeros, bueno, los compañeros de Daniel, ¿no? Todos se arrodillaron menos ellos. Yo creo que muchos de ellos se arrodillaron por conveniencia, para no morir. Así que las bases de la falsa adoración pueden ser egoísmo, ignorancia, conveniencia o la experiencia propia, sin conocimiento, ¿sí? Así que siempre ha habido uno u otro, ¿sí? Pero creo que la verdadera educación debe conducirnos, ¿verdad?, a adorar a quien se debe de adorar y de la manera en cómo se debe de adorar. Es a nuestro Dios. Gracias, pastor. En todo caso, pastor, aunque no hay una sola manera de adorar, pastor Medina, sí hay instrucciones claras en la Biblia respecto a la adoración. Hombre, si a mí me preguntan cuál es uno de los grandes temas de las Escrituras, la adoración, sin duda, la adoración. Desde que se inicia el Apocalipsis, el problema de la entrada del pecado fue un problema de adoración. Y a lo largo de la Biblia vamos viendo enfrentamientos, que detrás de eso está el tema del gran conflicto entre Cristo y Satanás, y la pregunta, ¿a quién vas a adorar?, ¿no? En varios momentos me viene a la mente, en este momento, la escena de Coré y sus seguidores enfrentando a Moisés, y de qué lado te vas a poner. La escena del Monte Carmelo, donde a quién vamos a adorar, Jehová es Dios. La escena del diablo y Jesús en el desierto, todo esto te daré si postrado me adorares. La escena final allá en Apocalipsis, cuando dice adora a Dios, dice el ángel, yo soy yo soy consiervo tuyo, al que tienes que adorar es a Dios. A lo largo de todas las Escrituras aparece el tema de la adoración, porque es parte de la vida de los seres humanos. No podemos nosotros ignorarla, pero como bien dices, pastor, no basta con traer la tendencia, no basta con decir, bueno, es que hemos nacido para adorar. Sí, pero eso se tiene que educar, eso se tiene que instruir. Esa tendencia, ese anhelo por adorar necesita instrucción, necesita educación, y por eso estamos hablando ahora mismo en la lección de la educación y la adoración, porque es muy importante. Si no recibimos una instrucción y una educación, pues nos vamos al rato. Aquí hay expresiones entre los seres humanos de todo tipo, pedazos de madera que adoramos, sí, figuras, imágenes, incluso en el mundo intelectual, por ejemplo, en el mundo de la intelectualidad,
esa devoción que se le tiene a algunos personajes del mundo del desconocimiento, ya sea maestros, escritores, autores, pues es una manera de canalizar la necesidad de adorar. Y en la Biblia, desde el principio, Dios le da a Adán y Eva elementos para que se vayan educando en la adoración, como son el día sábado, los 10 mandamientos, posteriormente el tema de los sacrificios, que les van a ir a ellos dando pautas para educarse en el tema de la adoración. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, aquí vemos, en la lección nos presenta la historia de los 3 hebreos, ¿no? De los compañeros de Daniel. Ellos habían sido instruidos correctamente, adoraban a quien se debe de adorar, al Dios del cielo, pero ellos fueron inducidos, quisieron desviarlos de la verdadera adoración, ¿no? La estatua que había levantado el rey de Babilonia. Pero ellos no se dejaron. En medio de la multitud que se arrodilló delante de la estatua, ellos permanecieron de pie. Creo que debiera ser, pastor, esa la actitud nuestra. Primero, ser instruidos por la santa palabra de Dios. ¿A quién adorar? ¿Vea? El mensaje del primer ángel nos dice eso. Apocalipsis 12:7 decía a gran voz, temer a Dios y darle gloria. ¿A quién más? A Dios, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Nos dice por qué. Es digno de adoración nuestro Dios. Ok, ya tenemos a quien adorar. Entonces, que nadie nos desvíe de nuestra adoración, la adoración verdadera hacia el verdadero Dios. Van a venir muchas invitaciones de adorar otras cosas. Nosotros ya tenemos a quién. Entonces hagámoslo en espíritu y en verdad, como lo vamos a aprender a continuación. Muchas gracias, Pastor Abraham. Estamos llegando al final del punto número 1 y qué bueno es saber de que la esencia de la verdadera adoración se centra en quién es Dios y en su palabra. Ahí vamos a encontrar también cómo Él espera que nosotros le adoremos. Vamos a volver en un momento para abordar el punto número 2, instruyendo en la adoración. Bueno, vamos a iniciar el punto número 2, instruyendo en adoración. Y en Deuteronomio capítulo 6 encontramos un texto muy conocido, cuando Moisés les da el gran mandamiento. Bueno, recibe de Dios el gran mandamiento para decirlo al pueblo. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pastor Medina, aquí la Biblia habla acerca que la adoración inicia, por supuesto, en una experiencia personal, pero se instruye. El primer lugar donde se instruye. Escuela. La primera escuela es el hogar, pastor. Es el hogar. Ahí aprendemos a adorar. Es obligación de los padres enseñarles a adorar a los hijos. A los hijos, fíjate cómo dice Salmo 78, hermanos, el versículo 5, en la versión 95, dice, Él estableció testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios
que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Es decir, los padres tenemos que transmitir el sentido de la adoración. La adoración es algo que se tiene que educar. Esa tendencia a alabar, a honrar, pues no está correcta desde niño. Es decir, no viene bien. Es un asunto que se tiene que educar. Por eso es importantísimo el hogar. Es importantísimo en la casa enseñarle a los niños a adorar. ¿Por qué tenemos problemas hoy de adoración en el tema de la iglesia? Porque la gente piensa que puede hacer lo que se le pegue la gana en cuestiones de adoración, porque no tiene educación en asuntos de adoración. ¿Dónde empezó mal? En la casa. En la casa. Quizá alguien conoció al Señor ya mayor, sin una familia, no viene de una familia cristiana, pues tiene la responsabilidad de educarse en adoración. Uno de los grandes problemas que decía el pastor Abraham es que la gente parte del egoísmo. A mí me parece correcto, como dijo Caín, a mí me parece correcto. Y si yo creo, está bien. Espérate, en cuestiones de adoración no funciona así. En cuestiones de adoración el que va primero es Dios y su voluntad. Gracias, pastor. Pastor Abraham, en la Biblia nosotros encontramos que los padres, hubo un tiempo en que no se escribía, no se tenía la Biblia, no se tenían los rollos, pero los padres tenían que mantener viva la memoria de los actos de Dios. ¿Con qué propósito, pastor? Sí, pastor, la transmisión oral, ¿no? Es lo que hacían de padres a hijos. El versículo 7 del Salmo 78, yo creo que ahí nos explican las dos cosas que debieran los padres enseñar, ¿sí? Dice el versículo 7, a fin de que pongan su confianza en Dios. Creo que es una de las cosas tan importantes que los padres deben enseñar a los hijos, que los hijos deben poner su confianza, su fe en nuestro Dios, ¿sí? Porque Él nos fortalece, Él está con nosotros, es nuestro creador, es nuestro sustentador. No importa qué travesías tengamos que hacer en la vida, el Señor siempre está con nosotros. Y la segunda es, y que guarde sus mandamientos, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Hay gozo, hay alegría cuando obedecemos a Dios. Entonces los padres, por lo menos, esas dos cosas deben enseñar a sus hijos. ¿Cómo? A través de la adoración en casa, ¿no? Desde la familia es la primera escuela. Y una de las maneras, ¿cómo podemos hacerlo? Es a través de los cantos, ¿no? Se le enseña a los niños a cantar y a través de los cantos aprendemos esas dos cosas. Confianza en Dios y guardar sus mandamientos. Gracias, pastor. Pero no era el único lugar donde se enseñaba la adoración, pastor. Había un espacio público donde la gente expresaba su adoración. Cuéntenos un poco acerca de cómo era la adoración en comunidad del pueblo de Dios. Muy bien, la vida, el pueblo de Israel estaba organizado en función de las fiestas del santuario y de las prácticas del santuario, pero todo el mundo organizaba su vida a partir del tema de la adoración general. Y ahí se relata en la lección la historia de la samaritana, que pues se crea un conflicto sobre el tema de la adoración entre los samaritanos y los judíos, para que vean cómo hasta el día de hoy el tema de los problemas de la adoración no es de ahora, no es de ahora, no nos estamos peleando hoy gratis, en el pasado también. Y pues ustedes recuerdan que ahí los samaritanos pues eran, para el tiempo que escribió Jesús, vivía Jesús, pues eran descendientes de extranjeros que habían llegado a vivir a esa zona y pues habían hecho una especie de fusión religiosa, un sincretismo religioso con costumbres de varios pueblos, y habían tomado también de los judíos. A los judíos les parecía eso un verdadero disparate y tendían a despreciar a los samaritanos. Así que ellos decían, bueno, pues los israelitas, los judíos tienen un monte, pues nosotros aquí tenemos otro monte, ¿no? Ellos tienen una manera de adorar, pues nosotros tenemos otra manera de adorar.
y también vale. Y empezaban las discusiones sobre la cuestión de la adoración. Y cuando Jesús habla con esta mujer, ella quiere, para librarse ahí de hablar con Jesús, quiere meter el tema de la adoración, que era un tema flamígero en aquel entonces, como lo es hoy también, sobre cómo se debe de adorar correctamente. Entonces Jesús la va conduciendo y la va guiando de manera correcta y le dice esa declaración maravillosa del versículo 24 de Juan 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad lo deben hacer. ¿Qué palabras le dice Jesús? Dios es espiritual. Dios es espiritual y los que le adoran de manera espiritual y de manera genuina y siguiendo las indicaciones divinas, así lo deben hacer. Lo deben hacer. En otras palabras, más adelante el Señor le va a decir, miren, ustedes adoran en este monte, pero la salvación viene de los judíos. Es decir, los judíos son los que tienen la manera correcta que yo he pedido que se adore. Ustedes deben de dejar su orgullo, de dejar su sincretismo, que los judíos no tienen la mejor actitud. Bueno, pues yo no les pido que imiten sus actitudes, pero la palabra, el evangelio sí que lo tienen. La orientación. Ahí está la verdad, la tienen ellos. Búscala, síguela. Y ahí está la orientación correcta. Cuando nosotros despreciamos las indicaciones que Dios nos ha dado en temas como la adoración y otros, pues vamos a meter en problemas. Hoy, por ejemplo, cuando tocamos el tema de la adoración, saltan los elementos culturales, saltan los gustos, pero es muy raro que alguien diga, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. A ver, ahí está en las Escrituras la cosmovisión correcta para adorar. Pero a veces quiere prevalecer el gusto personal, quiere prevalecer como estamos en la época de los derechos humanos y que todo mundo tiene derecho a hablar y se le respeta, pues a veces pensamos que eso también vale en cuestiones de adoración y hay que tener cuidado. Pastor, muchas gracias. Pastor Abraham, por favor, yo quiero hacer referencia a dos eventos. El primero de ellos es el que se encuentra en Génesis 22:15. Cuando Abraham le dice, ustedes quédense allí, yo y el muchacho iremos a adorar. Adorar, o como se dice en griego, proskuneo, tiene que ver con vaciarse de sí mismo, pastor, para poder tener un encuentro con Dios y cumplir sus requerimientos. Sí, pastor, creo que eso que acabas de mencionar es importante. Ya habíamos dicho que la base de la falsa adoración es el egoísmo, satisfacer mis deseos, mis inclinaciones, ¿verdad? Y entonces es vaciarse de todo eso y dejar que Dios nos llene con su esencia, ¿no? Porque dice el Señor Jesús que Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, mucha gente basa su adoración en su experiencia. Es que aquí me siento a gusto. Es que aquí me gusta cómo cantan. Me gusta el ambiente. Hay alegría y saltamos y hacemos esto. ¿Sí? Tal vez esa sea su experiencia, pero no podemos basar la adoración en eso solamente. ¿Sí? Porque ahora nuestros deseos, nuestros gustos están contaminados. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Así que el espíritu es esencial, es necesario, pero no es suficiente. Debemos adorar a Dios en verdad, en conocimiento, ¿no? Hay muchos que obedecen a Dios en cuanto a que nos piden recursos, por ejemplo. Dios ha solicitado en su palabra recursos para mantener su ministerio y la misión. Ok, algunos dicen, yo voy a dar, pero yo me siento a gusto dándole acá y dando mis recursos hacia lado. A quien yo ¿no? quiera. Es mi experiencia, a quien yo quiera. Yo me siento a gusto
¿sí? Dándole a eso. Y no, la adoración es en espíritu y en verdad. En base a nuestra experiencia es importante tener una relación plena con Dios, ¿verdad? Pero nuestra experiencia debe estar basada también en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Pastor. Pastor Medina, todavía nos falta abordar la adoración desde la vida del santuario, la iglesia. Déjeme mencionar un elemento en la adoración. El pastor Abraham hablaba acerca de que, bueno, debo decir que la adoración falsa toma diferentes disfraces. Ayudar a este ministerio, dar a aquella persona. Pero cuando nosotros vamos al templo, ya el Señor estipuló una serie de orientaciones en nuestra adoración, no solamente con nuestra voz, con nuestro canto, también con nuestros recursos. La iglesia es un lugar donde nosotros nos estamos educando y estamos sometiendo ese corazón egoísta que quiere anteponerse ante todo, pastor. Claro. En realidad la iglesia es un agente educativo. Y Dios lo estableció, el tema de la adoración, Dios lo trató de canalizarlo a través originalmente del santuario. Uh-huh. El santuario es un lío para mucha gente porque le quitan el elemento básico. Y el santuario no es otra cosa que una maqueta pedagógica para aprender y entender quién es Dios, dónde está y cómo somos salvos. El santuario es una manera de educar nuestra adoración, nuestra naturaleza proclive a la adoración. Ellos no tenían tantos problemas de adoración como tenemos nosotros hoy, en cuestiones de qué se tiene que hacer. Ellos lo tenían bien claro qué animales se podía sacrificar, cuál era el día de descanso, qué debían hacer, dónde debían ir, quién podía cantar y cosas de esas. Nosotros estamos metidos en un berenjenal porque estamos hablando de adoración o queremos discutir de adoración desde la ignorancia, desde los sentimientos personales, desde las actitudes personales, pero no desde las escrituras. Y el santuario nos protege de eso. El santuario, el estudio del santuario nos vuelve a meter al riel y nos dice, mira, así funciona la relación con Dios, esto enseñaba esto y lo otro va en este sitio. Y yo creo que hoy sigue siendo una enorme necesidad para mucha gente que dice adorar a Dios, y hablo específicamente de las cuestiones de la música, la gente que se dedica a la música o que quiere adorar a Dios a través de la música, tendría que tener una doctrina clara. Yo no acepto que la gente que dice alabar a Dios no conozca la doctrina o no le quede claro qué nos va a enseñar de Dios, qué nos va a enseñar de Dios. Es decir, para poder adorar a Dios tienes que tener la base del conocimiento de Dios, de la doctrina de Dios, por supuesto de tu experiencia, pero también la doctrina, y correcta, si no, pues alguna cosa nos va a decir, alguna puntada nos va a salir, pero no necesariamente con lo correcto. Y en el tiempo del pueblo de Israel, el santuario era una escuela para aprender a adorar a Dios, a aprender cómo es Dios, aprender el tema de la salvación y aprender incluso el tema de la realidad divina y qué es lo que Él hace por nosotros. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham, no quiero dejar de enfocar y si quisiera también comentar, Pastor Medina, el tema, la invitación que se nos hace en primer libro de Crónicas 16:29. Dad a Dios la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Adorar a Dios en la hermosura de su santidad requiere de personas que hayan tenido una experiencia personal con el pastor. Sí, pastor. Precisamente estábamos hablando del tabernáculo, ¿verdad?
Y a mí me gusta la imagen del tabernáculo en el desierto, ¿sí? En el centro de toda la población. 3 tribus a un lado, 3 tribus al otro, y en los 4 puntos cardinales, 3 tribus, eran 12, y en el centro de la vida, ¿verdad? Tanto física, espiritual, perdón, cívica y de toda la vida, de todos los elementos de la vida del pueblo, estaba el centro, Dios. Amén. ¿Sí? Cualquier asunto se resolvía allí en el centro con Amén. Dios. Amén. ¿Sí? Eso es un elemento importante. Ahora, el tabernáculo enseñaba a adorar de una manera verdadera al pueblo de Israel. Estaban rodeados por otras naciones que adoraban a otros dioses, donde había elementos pecaminosos en la adoración de ellos. Por ejemplo, el asesinato, ¿no? Ellos querían calmar a sus deidades, Sí. ¿verdad? Caprichosas, Sí. con ofrecimiento de los hijos recién nacidos ahí en el vientre de un dios que tenía el vientre ahí hueco, y ahí ponían a Moloch. sus hijos, ¿no? O bien había prostitución sacerdotal, hombres y mujeres, ¿verdad? Para adorar a su Dios. Es decir, las enseñanzas que nos da o daba el tabernáculo, ¿sí?, permitía que el pueblo de Dios se mantuviera santo, porque convivían con un Dios santo. Amén. ¿Sí? Y cuando alguien no obedecía o se salía, ¿verdad?, de las normas establecidas por el Dios santo, entonces venían al tabernáculo para ponerse a cuentas. Así que a mí me gusta mucho esa imagen. Dios en el centro de toda nuestra vida, pastor. Gracias. Estamos llegando al final de este segmento. Instruirse en adoración es estar dispuesto a someter nuestros gustos, nuestro parecer a la instrucción divina. ¿Qué imagen se ha dejado en este segmento de la vida del pueblo de Dios en el santuario? Cuando ellos llevaban una ofrenda, esa ofrenda les representaba a ellos, por eso tenía que ser sin mácula, sin mancha. Ellos mismos estaban sacrificándose para poder encontrarse con la norma divina. Siempre que nosotros adoremos, busquemos que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En un momento más volvemos para el punto número 3, el peligro de la idolatría. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos listos para iniciar el último punto de este estudio, el peligro de la idolatría. Pastor Medina, el pueblo de Israel estaba en un lugar donde ellos estaban siendo instruidos por Dios para adorar al Dios verdadero, pero alrededor había unas influencias terribles que amenazaban esa instrucción que Dios había dado. Por supuesto, el pueblo de Israel estaba rodeado de gente muy religiosa, pero que adoraba de una manera muy desafortunada, porque entre las prácticas de los cananeos había perversiones sexuales, había el tema de los niños, que los sacrificaban también a los niños, y algunas formas denigrantes
de los seres humanos. En otras palabras, ellos tenían la instrucción para llevar el verdadero evangelio delante de la gente. Nosotros hoy estamos rodeados de opciones en el mundo de la adoración que rayan en idolatría, ¿no? Mucha gente, yo creo que no quiere aceptar o no quiere entender que un buen número de teorías de la educación no tienen los principios bíblicos como base y que varias, o más bien la mayoría de las tendencias de la educación contemporánea no consideran el hecho, la verdad bíblica de que el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa, es decir, nosotros tenemos la tendencia al mal en el corazón. Muchas teorías de la educación no lo consideran así, más bien siguen desde que Rousseau, allá en su libro El Emilio, dijo que el hombre es bueno por naturaleza, pues a partir de ahí elaboran sus principales postulados. Y cuando hoy uno escucha a los cristianos decir, pues es que tal educador me dijo esto, tal psicólogo me dijo otro, tal médico me dijo, quizás esas ideas no las basa en los puntos de vista bíblicos y habría que reconsiderar algunas perspectivas. Muchas escuelas hoy y teorías de la educación se venden muy bien delante de la gente. Delante de la gente se venden muy bien. Sin embargo, no son necesariamente lo que nosotros podríamos considerar como algo muy positivo. ¿Y qué pasa? Que hoy por hoy, en cuestiones de educación, este tema es crucial, porque estamos conduciendo a la gente a la idolatría. Te voy a poner un ejemplo. La idea esa de la superación personal y el pensamiento positivo. Tratando de convencernos que yo he escrito libros de superación personal, personalmente yo he escrito libros sobre el tema de la autoimagen, también la autoestima, también he escrito libros, pero hay algunas ideas y algunas tendencias en el mundo del pensamiento positivo que te dicen que casi lo único que tienes que hacer es pensar positivo y las cosas se van a hacer, que en tu mente hay poder, que todo eso está rodeado porque tú eres un ser superior y tienes capacidades extraordinarias. Momento, creo que aquí ya nos estamos equivocando. Creo que le estamos quitando a Dios su lugar de la vida. Y creo que los seres humanos tenemos límites, somos vulnerables y tenemos que reconocer a Dios. Pero ahí está un ejemplo de hasta dónde nos lleva una teoría humana que carece del reconocimiento de Dios para nosotros. Y con esas ideas se están educando a mucha gente y a muchos niños hoy por hoy. Y entonces, pastor, cuando llegamos a la iglesia, parece que los pensamientos o las ideas que traen chocan con las ideas de la iglesia. Es que, por ejemplo, llega alguien a la iglesia como si fuera un teatro. De entrada eso está mal. A ver si me predican un buen sermón. A ver si me dan un buen espectáculo religioso. Llegar con esa actitud a la iglesia es como llegar a un teatro. A la iglesia vamos a adorar. Y adoración es dar. Vaciarse. Adoración es entregar. Es correcto. Adoración es obedecer. Entonces, tú vas a dar una ofrenda al Señor, vas a dar una ofrenda de atención, vas a dar una ofrenda de reverencia, vas a dar una ofrenda monetaria, vas a devolver tu diezmo, vas a renovar tu pacto y el sermón lo vas a ver como un mensaje del cielo. Por muy sencillo y por muy limitado que sea el predicador, algo hay que Dios te va a decir ahí. Amén. Pero cuando tú llegas ahí a decir, a ver, aquí ya llegué, a ver si es cierto que me van a escuchar. O cuando llega un predicadorcito, de esos gallitos que luego andan sueltos, que dicen, pues mi sermón está muy complicado y para entenderlo hay que haber desayunado bien. O no todo el mundo lo va a entender. Eso no es adorar a Dios. Ese se para lucirse. O la cantante o el cantante que llegan ahí como confundiendo a la iglesia con un centro de espectáculos. Y lo que quieren es que les reconozcan y que les agradezcan. No más falta que quieren que les aplaudamos. O algunos quieren que les paguen para que
canten y nos entretengan. ¿No? Creo que en ese punto nos estamos equivocando. Esos son los peligros que hay que evitar, pastor. Esos son los peligros. Pastor Abraham, ¿es posible adorar algo falso o adorar algo verdadero de una manera equivocada, pastor? Sí, pastor. San Marcos 7, del 1 al 13, nos dice algo acerca de eso, ¿no? El Señor Jesús les dice a los dirigentes de su tiempo que ellos habían hecho a un lado los mandamientos de Dios y habían puesto en lugar de los mandamientos de Dios costumbres, ¿verdad? Habían puesto tradiciones. Y creo, pastor, que en la actualidad también mucha gente adora en base de tradiciones y de costumbres. ¿Sí? En medio de la ignorancia, porque no hemos consultado la palabra de Dios, mucha gente cree, por ejemplo, en la inmortalidad del alma. Es común escuchar, mi papá me cuida desde el cielo, ¿verdad? Tengo un ángel en el cielo que me cuida, que me ve. Ay, me lo apuntas en el cielo. Sí, ¿no? Cosas como esas. Ahora, adoran según a Dios, pero tienen esta manera de pensar, ¿no? O el día de adoración. El día de adoración, domingo, tradición, costumbre, pero no hemos consultado en la santa palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo eso, pastor? Porque la adoración es el toque de salvación, ¿sí? En los últimos días, en los días que nos estamos viviendo, o nos toca vivir. Esto de la adoración incluye todos los ámbitos de la vida, como lo dice el pastor. ¿Sí? Yo estoy hablando acerca de cosas que se hacen directamente en la adoración, pero tal vez equivocado, ¿no? Equivocadamente. Va a llegar un momento en que tengamos que decidirnos a quién adorar. Amén. Y de qué forma lo vamos a adorar. ¿Sí? Y creo que la base que debemos de tener para adorarlo, pues es la instrucción de la santa palabra de Dios. Amén, amén. Un escrito está, ¿no? Y no basarnos en lo que hemos dicho, egoísmo, ignorancia, conveniencia o más cosas. Va a llegar un día en que nos tendremos que enfrentar como los jóvenes hebreos, ¿a quién vas a adorar? ¿Nos quedaremos de pie o cederemos a estas cosas? Creo que la educación, pues, debe enseñarnos a quién adorar y cómo adorar. Entonces, educación en la casa, educación en la iglesia. Creo que debemos nosotros poner y asumir nuestra responsabilidad como padres, como miembros de una familia. Hemos de asumir la responsabilidad como miembros de una comunidad y como miembros de una iglesia. Amén. Debemos instruir, debemos educar acerca de la adoración verdadera. Muchas gracias, Pastor Medina. Un día vamos a tener que encontrarnos con Dios. Un día vamos a tener que tomar una decisión de... La verdadera adoración es un asunto de vida o muerte. Cada sábado, pastor, nosotros tenemos la oportunidad de dedicar 24 horas para permitir que Dios obre en nuestro corazón, que inconverso a veces, pastor, inconverso a veces. Sin embargo, Apocalipsis 14 nos dice que la predicación del Evangelio y responder al llamado de oración es como una barrera, una protección que evita que nosotros seamos expuestos a los peligros de la idolatría. Yo creo que es más cierto de lo que se imaginan, lo que dices, pastor. El corazón humano es engañoso, es totalmente desconfiable. Hermanos, cuando hablamos de adoración, no confiemos en nuestros gustos, no confiemos en nuestras inclinaciones, no confiemos en lo que a nosotros nos parece correcto. Mejor confiar en la palabra de Dios. En una así dice el Señor, mejor recordar ese pasaje que dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que estás en lo correcto. ¿Por qué no te das la oportunidad de decir, voy a
a buscar en las Escrituras principios de adoración, necesito reeducarme en cuestiones de adoración, pero si nosotros vamos a estar con prejuicios personales acerca de la adoración, este lío en la iglesia va a seguir, ¿eh? El tema de la adoración va a seguir siendo espinoso y es una tristeza. Por algo, el sello de Dios es el sábado y el mandamiento del sábado tiene como centro la adoración, porque en el tiempo del fin la adoración es un tema crucial en las Escrituras y nosotros necesitamos educarnos en la cuestión de la adoración. Si no sabemos, si no entendemos, si decimos, pues es que yo así me enseñaron, así me educaron, bueno, pues es momento, hermanos, de dedicar tiempo ya a hablar de cuestiones de adoración. Y Pastor, quisiera yo recomendarles un libro, como siempre, hermanos, quisiera recomendarles este libro que precisamente habla sobre la adoración, el ministerio y la autoridad de la iglesia. Todos necesitamos educarnos en el tema y yo les sugiero este material. Ojalá que lo puedan conseguir en su librería Gema, por supuesto, para todos ustedes. Estos son materiales muy bien hechos que nos ayudan y nos enseñan sobre estos temas maravillosos. Muchas gracias. hemos llegado al final de este estudio y quiero concluir leyendo el Salmo 103, versículo 20 al 22. Bendecid, alma mía, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros tuyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gracias por acompañarnos. Deseamos que el Señor pueda llevar bendición a donde quiera ustedes siguen esta emisión. Que el Señor les bendiga.